¿Me das tu nombre, por favor? Mi nombre es Pergentino José Ruiz, ¿Y originario? soy de Buenavista, Loxicha, y me dedico a la escritura. Y acabas de sacar un libro. Cuéntanos acerca del libro. Bueno, es un libro de cuentos que tratan de hacer Es como un... Es un libro de cuentos que trata de rescatar la memoria colectiva de los pueblos de Loxicha y de cierta forma trata de crear ambientes literarios dentro de los cuentos, ¿no? ¿Cómo se llama el libro? El libro se llama Hormigas Rojas. Y el por qué tan sugestivo nombre. Porque en la creencia, en los pueblos hay una creencia sobre estas hormigas, ¿no? Le contaba que las hormigas amarillas representan la felicidad, ¿no? Pero como el cuento son 17 relatos, y en esos 17 relatos siempre está presente la violencia, como lo que pasa en nuestros pueblos, ¿no? Entonces opté por el título de Hormigas Rojas, que son las hormigas de la fatalidad, ¿no? Cuando uno va, en Loxicha inculcan a los niños de que cuando encuentra hormigas amarillas, los guarda en cajitas de cerillo, ¿no? Como que los coleccionas, porque es la felicidad, ¿no? Y a las hormigas rojas no las tomas en cuenta, ¿no? Pero como es un libro que trata de crear ambientes de violencia, como que historias trágicas de cierta manera, pues entonces opté por el título de Hormigas Rojas. ¿Y qué significa hormigas rojas? Hormigas Rojas significa como esta presencia de la fatalidad en lo cotidiano, ¿no? Pero aún así que a pesar de que toca temas, digamos, que de cierta forma permean la realidad cotidiana de los pueblos, el libro también trata de huir de ese cotidiano, ¿no? Como que no, desde que más o menos tengo noción de lo que es hacer una representación literaria, siempre trato de huir de estos temas cotidianos, ¿no? De ahí que toma la estructura como de un sueño todos estos relatos. Si los lectores lo leen, se dan cuenta de que se trata como de un sueño que nunca se esclarece si se resolvió o no el conflicto dentro del cuento, ¿no? Hay como espacios que yo llamo espacios de indeterminación, ¿no? Que nunca se aclara si un ambiente, si un asunto se resuelve, ¿no? Simplemente hay como finales muy dispersos y yo creo que es lo que le da unidad y le da estructura al cuento, ¿no? Porque todos los cuentos están trabajados bajo como ese esquema, ¿no? Oye, ¿a qué tipo de fatalidad te refieres? A fatalidad me refiero a que no son historias redondas, digamos, ¿no? Porque en la narrativa mexicana está presente de que, bueno, en la estructura de un cuento de que hay un principio, hay como un clímax y un desenlace, ¿no? Pero sin embargo estos cuentos rehuyen esa estructura como para decir que todo queda disperso, ¿no? Y fatalidad me refiero también a la violencia, que también de cierta manera transmite. Por ejemplo, hay un cuento donde un solo sacerdote, me gusta mucho ese cuento y además es el cuento que de cierta forma lo han analizado algunos, los del Colegio de México, y es el cuento que se llama Rezos, donde un cura está oprimiendo al pueblo, ¿no? Como digamos una comunidad medio rural, medio urbana, una comunidad de tránsito entre la ruralidad y lo urbano. Hay un solo cura que es el se vuelve como un dictador, ¿no? En ese pueblo. ¿Y por qué el carácter de cura dictador? Porque es como hacer alusión de que hasta ahorita mismo en las comunidades la religión, ¿no? Lo católico tiene mucha presencia, ¿no? Es una forma de poder también, ¿no? Y no siempre lo católico atiende, digamos, las necesidades, no sé, como que las expectativas que a veces la gente todavía le guarda a la religión, en los pueblos queda como de cierta manera defraudada, ¿no? Y de ahí está esta alusión de este cura que más se preocupa por un perro que se extravía, hace rezos por ese perro, que ver de toda la violencia que está ejerciendo contra ese pueblo, ¿no? A propósito de pueblos, Sí. se cumplen 40 años de la película Canoa, precisamente, en el 68, donde un cura Sí. es el que instiga a todo un pueblo para terminar asesinando A los chicos a comunistas. estudiantes. Esta figura del cura que hace daño a la comunidad es muy frecuente en Oaxaca. Cuando menos en algunas comunidades de la Sierra Sur yo sé que es, ¿no? Por eso es que hay como esta alegoría a esta institución que es la religión en los pueblos, porque tiene mucha presencia, pues. Como lo que ha sido hace 20, hace 100, hace muchos años, esta religión
esta mezcla entre lo originario, entre la religión prehispánica y lo católico, está esa fusión muy presente. La gente, por ejemplo, guarda un gran silencio, a pesar de que la misa se hace en español y la gente a veces no entiende mucho lo que se está diciendo en español, pero sin embargo le tiene mucho respeto a la figura del sacerdote, ¿no? Y de este cuento precisamente trata de cuestionar eso, de que ese sacerdote está ejerciendo mucho poder, ¿no? Un poder muy nocivo sobre esa gente, y ellos no se dan cuenta, ¿no? Ante la realidad de Oaxaca, ¿qué tipo de clérigo, de iglesia es la que se necesita para volverse realmente un apoyador firme de la comunidad, de hacerlo plenamente conciencia de la necesidad de cambiar, de la necesidad de insertarse en otro tipo de corrientes para enfrentar sus problemas y salir adelante? Yo creo que es un clérigo, no sé si se necesita la figura del... Ahí está el detalle, ¿no? Si se necesita la presencia de un clérigo o de un sacerdote que los guíe, yo creo que la gente, las mismas tradiciones, esta misma presencia de lo comunitario, a veces es más valioso que un agente externo, ¿no? Porque lamentablemente no es como ahorita, muchos curas o las parroquias están en los grandes pueblos, ¿no? Pero en los más marginados no está el cura presente constantemente, ¿no? Los curas nada más habitan en las cabeceras de distrito, ¿no? No están con el pueblo. Entonces yo creo que el pueblo a lo mejor no necesita tanto de esta presencia de la iglesia, del sacerdote, ¿no? Sino que el pueblo con lo mismo, así como ha defendido su lengua, sus tierras, esta forma comunal de organizarse, a lo mejor eso es como algo más valioso que esta presencia de lo institucional, porque finalmente da la sensación de que los clérigos nada más parasitan de la fe de las personas, ¿no? O sea que la cultura, las tradiciones del pueblo oaxaqueño que son antes de Cristo, son realmente la fuente de la respuesta a la situación de Oaxaca. Octavio Paz decía de que hay mitos vivos, ¿no? Por ejemplo, la representación de la Virgen de Guadalupe, ¿no? Entonces, estos dioses del panteón indígena, digamos, mutaron a los dioses, a los santos católicos, y de ahí su presencia y de algo vivo que se mantiene, ¿no? Pero sin embargo, uno revierte de que esta presencia de lo indígena puede subsistir sin la institución de la iglesia, ¿no? Por ejemplo, si vamos a cosas mucho más profundas que lo que de cierta forma hace una alegoría, nada más el cuento, en la tradición de la Sierra Sur, en Loxicha, hay un calendario ritual, y hay sacerdotes indígenas, ¿no? Que todavía ofrecen los ritos a la tierra, que tienen mucha presencia dentro de la comunidad porque ellos están ahí, en el pueblo, ¿no? Y a ellos se recurre mucho la gente, ¿no? Pero como la gente ya perdió estas raíces, esta esencia de esta religión primera que se tuvo, entonces da la sensación de que primero hacen un rito en la ciénega, porque en Loxicha, donde está brotando el agua, se hace un rito, ¿no? Pero para revalidar esa fe o para legitimarlo, para que sea algo que no vaya de desacuerdo con la iglesia, primero van a dejar unas flores en la ciénega y después otras flores las reservan para ir a dejarlas en la iglesia católica, ¿no? Entonces ese sincretismo está todavía presente, digamos, ¿no? Y a lo que voy es, a lo mejor sea bueno, pero igual es como una decisión de cada quien o algo más complejo todavía, nada más quedarse con esta presencia de lo indígena, ¿no? Para entender su necesidad espiritual, digamos, ¿no? Oye, ¿cuándo salió el libro? El libro es un libro que salió en el fines del 2012. ¿Y cómo ha sido la acogida que ha tenido el libro? Ha tenido muy buena acogida, eso puedo decirlo. Se han vendido todos casi, está agotada la edición. ¿En Oaxaca y en el DF, en México? En el DF, en otras ciudades también. ¿Y aquí en Los Ángeles? ¿Cómo lo estás promoviendo aquí en Los Ángeles? Lo que pasa es que los que me invitaron ahora en noviembre me dijeron que este libro lo consiguieron en la Feria de Los Ángeles, pero de hace 2 años me parece. Ajá. Porque salió con un sello que es editorial Almadía. Almadía, entonces Almadía tiene muy buena distribución y además es una editorial que se hace, oaxaqueña, y que tiene buena distribución, que está repuntando, entonces pues ha llegado a los lectores, ¿no? Y sobre todo mi temor era de que hay 3 cuentos que tratan de reivindicar algunas expresiones del zapoteco. Hay 3 cuentos, ¿no? Que tratan de retomar estas expresiones muy, muy particulares del zapoteco. Entonces yo pensaba de que estas 3 expresiones del zapoteco a lo mejor podían incidir en que la gente tuviera otra interpretación, pero sin embargo
más que ser un obstáculo, digamos, para el lector, parece ser que es el plus que tiene justamente el libro, ¿no? De mostrar esta visión de una lengua que no es el español, digamos, ¿no? Entonces la tesis es de que se puede hacer literatura desde una lengua no mayoritaria, o como lo que es el español, otra lengua, ¿no? ¿Qué te motivó a escribir el libro? Más que una motivación, yo creo que es una necesidad, ¿no? No es como esta sensación de decir, pues estoy animado para terminar. Yo creo que la escritura es como arte, surge como una necesidad, ¿no? Si hay algo que contar, simplemente se cuenta, ¿no? Pero no puede ser un ejercicio consciente. Pues ahí está la otra razón del libro, ¿no? Que casi estos textos, normalmente los escritores siempre están pensando en un tema, ¿no? Pero sin embargo yo simplemente me siento a escribir y nunca desarrollo conscientemente un mapa, ¿no? Un mapeo de ir guiando la historia, ¿no? Sino que simplemente escribo por esa necesidad nada más, ¿no? ¿Cuántos libros has escrito? He escrito 3 libros. El primero es un libro para niños que se llama Y supe qué responder. Ese sí está en una edición bilingüe. Ese salió con los de la SEP, la Secretaría de Educación Pública, con los libros del Rincón, ¿no? En el 2006. Después hice esto en el 2012. Y en el 14 hice un libro de un poemario que se llama Lenguaje de pájaros, que es el más reciente, ¿no? En el 2014. ¿Y cuál es el siguiente libro? El siguiente libro es un relato. Es un solo relato que habla de la viruela. Bueno, no sé si anotarlo la viruela tal cual, porque no me gusta el realismo, o llamarlo granos negros, no sé. Es la historia de la desolación de un pueblo de Quelové, ¿no? Un solo pueblo, que es el mismo pueblo que ya aparece cifrado acá. Entonces en el otro relato habla de una gran epidemia de viruela que está diezmando la población, pero en esa dispersión, en todo lo que va aconteciendo ahí, siempre ahí los personajes están en una continua búsqueda, ¿no? Se mueven desde el ambiente rural hasta llegar a la ciudad, que es Tepejipana, para andar siempre una búsqueda de amor, una búsqueda de tragedia, y es como la historia de la desolación, lo diría yo. ¿Tú qué es lo que estudiaste? Yo estudié educación, yo estudié normal en Oaxaca. ¿Eres maestro? Maestro de profesión, sí. ¿Ejerciste el magisterio? Sí, claro. ¿Cuántos años? Ejercí la docencia por 8 años. Y después ¿Qué edad tienes? Yo tengo 34 años. ¿Eres soltero? Claro. Sí, Oye, y entonces, ¿dónde nace en ti ese amor por las letras, esas ganas de escribir, el de redactar libros? Pues fue, ¿cómo le puedo decir? Es como, primero surgió, el primer impacto, si le comentaba, fue cuando me pusieron a traducir libros para niños, libros didácticos, ¿no? Del español al zapoteco, lo quería la editora. Y entonces fue mi primer acercamiento con la escritura, de saber de que uno no nada más puede traducir, sino que realmente uno puede hacer su propia obra, ¿no? Ahí fue el primer impacto, yo creo, ¿no? Esa necesidad de decir, porque esta editora me decía, traduce esto. Me acuerdo que hice una traducción de un libro que se llama sobre migrantes de Oaxaca que llegan a San Quintín, que se llama Aquí están los que se van. Es un libro como de poemas y de cifras estadísticas, ¿no? De la cantidad de migrantes de Oaxaca que se mueven a los campos de San Quintín, ¿no? Entonces yo fui viendo ese libro, hice la traducción, no sé con qué razón quería la editora sacar ese libro, ¿no? Porque ahí se sacó en zapoteco de la Sierra Sur, en zapoteco del Valle, en náhuatl del norte de Veracruz. Y después hicimos otro libro que se llama Las Ollitas. Ese libro se llevó creo que de lenguas indígenas en México, como a 12 o 14 lenguas, entre ellos el yaqui, el rarámuri, no sé. Oye, Pergentino, ¿y cómo ha cambiado tu vida el amor a las letras? Después de que hiciste tu primer libro, ¿cómo ha cambiado tu vida? ¿Cuál es tu visión, tu sentimiento? Pues yo creo que siempre es lo interesante de la literatura, ¿no? Que uno siempre es como un diálogo que inicia, un libro es como un viajero, uno nunca sabe en qué manos cae, entonces como autor uno es como que te da mucha, no sé, es mucha satisfacción saber que uno tiene lectores, ¿no? Y que ha iniciado un diálogo, ¿no? Y que esos lectores están esperando una próxima obra, porque a mí me ha tocado, ¿no? Me ha tocado conocer amigos que nada más son mis amigos nada más por haber leído el libro. Eso fue mi primera carta de presentación, ¿no? De que leyeron el libro y después en Oaxaca ando, entonces me dicen, yo leí tu libro, y entonces empiezan a contar historias muy particulares del libro, ¿no? Por ejemplo, hay algunos que les ha gustado mucho una historia que se llama La Huida, que es un hombre que no sabe qué tiene, ¿no? Es un hombre que dice que algo se le quebró por dentro, pero no sabe qué es, ¿no?
y al no saber qué es, entonces intenta suicidarse, pero antes de suicidarse quiere asesinar a alguien, piensa que con eso viene la policía, lo trae y se lo va a llevar a la cárcel y con eso soluciona su problema, ¿no? Pero él no sabe, entonces se va, coloca en un banco y está viendo cómo los niños están entrando a una escuela, parece. Entonces hay una mamá, y entonces justo cuando él dice, pues bueno, todas estas cosas que pensé con la cabeza fría en la madrugada, cuando yo decía, de tanta mi desesperación, que me levantaba y me colocaba mis pies en agua helada, pues ahora tengo que liquidar eso que he creado por tantos días o tal vez meses de desesperación. Entonces se levanta, coloca su banco, saca el rifle y cuando va viendo, justo ve un niño en el punto de mira del rifle, ve a un niño, ¿no? Entonces eso le quiebra toda esa capacidad de querer provocar al mundo para que los policías vayan por él, porque es lo que está reflexionando, ¿no? Hay como un diálogo que él dice, mato a alguien, entonces viene la policía, viene por mí y con eso resuelvo mi problema, porque en la cárcel a ver cómo me enfrento a la tragedia, ¿no? Pero lo que no había, él está pensando de que a lo mejor él quiere asesinar a un empresario, o quiere asesinar a un abuelito que fue por el pan, está conjeturando, ¿no? Pero cuando llega la hora de actuar, se levanta, entonces ve un niño que va jalado de la mano por una enfermera, ¿no? Que tal vez sea su madre. Y entonces ahí es donde él quiebra toda su lógica, ¿no? Entonces ahí dice él, este panorama no me lo había inventado. Y entonces él dice que los sueños, entonces empieza a decir que lo están asolando los sueños de los cuervos que no lo dejan dormir, ¿no? Que en realidad él podría vivir sin matar a alguien, ¿no? Pero son estos cuervos que no lo dejan tranquilo. Entonces él quiere matar a alguien para que vengan por él. Entonces estos cuervos, justo cuando él quiere disparar, pues empiezan a entrar por su ventana y termina siendo devorado por estos cuervos, ¿no? Sí, hay muchos cuervos en la vida real que afectan mucho el buen desarrollo de la humanidad. Oye, y finalmente, ¿cuál es la sugerencia que tú le das a los jóvenes oaxaqueños, a los jóvenes mexicanos, para que tengan ese amor por las letras, para que todo el potencial que tienen en este sentido lo saquen, así como tú le has hecho y como le estás haciendo y como lo vas a seguir haciendo? Yo creo que hay algo muy importante y es algo muy digno de dar a conocer, que como esta sensibilidad muy propia que hemos, yo creo que lo que aparece en estos relatos, siempre estoy muy agradecido de la cultura, ¿no? Porque yo crecí en un ambiente donde se hablaba solo zapoteco, por ejemplo, ¿no? Fue mi lengua materna el zapoteco, yo aprendí el español hasta en tercer año de primaria. Tus padres, perdón la interrupción, tus padres, ¿quiénes son y a qué se dedican? Son campesinos, ¿no? Constantino, Josefina, mi madre, son campesinos. ¿Cuántos hermanos tienes? 3, 2 más, somos 3 en total. Ahora sí, entonces, continúa. hablan en zapoteco, entonces crecí. Yo creo que toda esta, digamos, esta herencia la adquirí no por mi padre, porque siempre la figura del padre es una figura recia en la comunidad, ¿no? Es una autoridad, es alguien que te dicta lo que hay que hacer, pero no hay ese acercamiento, bueno, en mi caso cuando menos, ¿no? Entonces es de una tía abuela que vive con nosotros, hermana de mi padre, pero muy mayor ella me contaba muchos relatos, ¿no? Muchas historias, me contaba como biografías de gente que vivió hace, no sé, cuando que ella apenas era una bebita, dice que apenas se dio cuenta de que ella hizo uso de razón, dice, ¿no? De que se dio cuenta de que alguien entró, entonces me contaba historias así, ¿no? Entonces yo creo que algo de eso, algo de esas reminiscencias, de esta oralidad que está presente, es finalmente lo que hace uno con la literatura, ¿no? Hay cosas que están que son muy propias de la cultura, ¿no? Ok, entonces tu mensaje a los jóvenes. Mi mensaje es de que como vamos con la cultura, que todo se homogeniza, la economía, que todo lo vuelve como un mercado, ¿no? Yo creo que la cultura es esta diversidad muy propia de la lengua, de estas lenguas indígenas tan olvidadas en México. Yo creo que es que no hay que apenarse de esta identidad, ¿no? Que finalmente uno anda en busca de algo que a lo mejor no le pertenece y es como volver la mirada a la cultura de donde vienes, ¿no? Y en eso hay muchas cosas que podemos todavía, a lo mejor es una sola opción las letras, ¿no? Pero hay muchos otros caminos que se pueden iniciar a partir de esta mirada, de este acercamiento a lo que es tuyo, ¿no? Muchas gracias. Bueno.